Bonjour, hola a todos y bienvenidos en una nueva lección de francés con Steph. En el tema de hoy, 12 errores en el texto nivel A1. Preparé un pequeño texto para ustedes, aquí se los enseño. Como ven, está muy pequeño y inserté 12 errores. Es de nivel A1, entonces yo les recomiendo como que puedan hacer una pausa y tomarse su tiempo para identificar todos los errores que ven. Y pues a ver cómo les va. Pónganme en el comentario antes de ver la corrección cuántos errores han encontrado. Y bueno, en el futuro haré un ejercicio similar, pero de nivel A2, B1, B2 y hasta más adelante, a ver si nos como aventamos el nivel C1 o C2. Pues no olviden suscribirse, así como van a poder recibir las notificaciones cuando publicaré mis otros videos. Vale, pues ya empezamos con la primera como lectura de ese texto que tiene errores. Así, perdóname por si hay algunas cosas que digo, pues no de manera correcta. Al final de la clase les leeré el mismo texto, pero ya corregido. Alors bonjour, je m'appelle Stéphane. Je suis professeur de français et je aime mon travail. Je suis 37 ans, j'habite au Mexique, en Mexico. J'adore la culture et la cuisine mexicaine. J'aime manger tacos. Je ne suis marié, je n'ai pas des enfants, je suis célibataire. Je parle français, anglais, espagnol et un peu allemand. Alors, les doy una pista en la primera línea. Solo hay un error. No sé si la identificaron. El primer error realmente es en la palabra français. Ahí lo que nos falta es poner como lo que llamamos la cédille. La cédille es como esa como pequeña C al revés que se pone como abajo de la letra C para que se pronuncia S, porque si no ponemos la cédille, pues como que se pronunciaría franqué, ¿ok? Porque la C con la A y la C con la O se pronuncia K. Entonces poniéndole esa cédille ya se va a pronunciar bien. Entonces aquí teníamos el primer error, la primera falta. Vamos a ponerle número uno. Alors la deuxième erreur, elle se trouve ici. Alors aquí tenemos que hacer l'elision, como que pues juntar el sujeto con el verbo. Entonces el je se va a transformar en J apóstrofe. Y así en lugar de decir je aime, vamos a decir j'aime, ¿vale? Eso lo hacemos cuando la palabra, cuando el verbo inicia con una vocal, ¿ok? Lo hacemos con el sujeto je, ¿va? Donc, eso era la segunda falta. La troisième faute, la tercera falta, se encuentra en la palabra travail. Como mi trabajo se escribe así, solo lleva una L. Lo que está escrito es que cuando corrijo como copias de alumnos, como muchos confunden el verbo que es travailler, o así si lo conjugan sería je travaille. Ahí sí está correcto. Como yo trabajo, je travaille se escribe así, pero mi trabajo, el sustantivo, se escribe así, travail, ¿vale? Entonces eso era la tercera falta. Faute numéro 4. Je suis 37 ans. Esa falta la veo mucho. Vamos a decir j'ai 37 ans. Vamos a utilizar el verbo avoir, tener, haber. Tengo 37 años y no como soy 37 años. Eso como es en inglés, ¿no? Entonces van a decir j'ai 37 ans. Donc ça, c'était la faute numéro 4. J'habite au Mexique, en México. Aquí hay una falta. No está en j'habite,
no está en O México. México es el país que está escrito de manera correcta y la preposición está bien. Lo que está mal es la preposición para la Ciudad de México. En francés, para las ciudades vamos a utilizar la preposición a y no olviden de poner el acento grave, accent grave, que está de este lado. Bueno, así en la cámara, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir a París, a New York, etcétera, etcétera. Entonces, la capital du Mexique, c'est Mexico. Alors, on va dire à Mexico y no en México. ¿Vale? Entonces, eso era la falta número 5. Luego, j'adore la culture et la cuisine mexicana. Pues aquí hay dos faltas. Primero, no es la cuisine. ¿Qué es la cuisine? La cuisine es la prima. Bueno, aunque me podría gustar una prima mexicana de algún amigo, pero sería muy raro de decirlo así en un texto de presentación, ¿no? Yo creo que, pues obviamente lo que quería decir aquí es como que me gusta la gastronomía mexicana, ¿no? Como la cocina mexicana. Entonces es cuisine. ¿O qué es diferencia la pronunciación? Prima es cuisine, cocina cuisine. Cuisine, cuisine. Primo se dice cousin, d'accord? Cousin, cousine. Donc la cocina, cuisine. Donc falta número 6. Y también en el adjetivo hay una falta mexicana, es en inglés, en francés. Vamos a decir mexicaine. Mexicaine, ¿ok? Mexicana, mexicaine. Donc, faute numéro 7. Ensuite, j'aime, mange tacos. Aquí hay dos faltas. J'aime, ¿qué significa? Es como me gusta. Es lo que llamamos un semi-auxiliar, como tipo el verbo être y avoir. Como que con ese verbo, pues nos apoya mucho porque, por ejemplo, podemos poner muchos verbos al infinitivo y son muy prácticos. Como j'aime, j'adore, je veux, como quiero, je peux, puedo. Pueden poner verbos en infinitivos, entonces no tienen que aprender todas las conjugaciones al inicio, pero con esas herramientas pueden formar frases muy fácil, como por ejemplo, me gusta bailar, j'aime danser, me gusta dormir, j'aime dormir. Me gusta nadar, j'aime nager, ya me estoy confundiendo, j'aime nager, me gusta nadar. Y me gusta comer, j'aime manger. Entonces aquí, pues sí, lo que tenían que poner era el verbo al infinitivo, que se escribe al final er, ¿vale? Y se pronuncia j'aime manger, ¿vale? Y me gusta comer tacos, así lo dicen en español. Me gusta comer tacos. Pues en francés necesitamos poner un artículo. Cuando no usan artículos en francés, vamos a poner un artículo indefinido, que sea un, une o des. En ese caso sería de. Entonces van a decir, j'aime manger des tacos. Eso era la falta número 9. J'aime manger des tacos. No sé, lo mismo. Si dicen como quiero beber vino, pues van a decir je veux, luego el infinitivo, beber que es boire. Entonces, a lo mejor ustedes piensan, no, pues vamos a decir je veux boire vin, ¿no? Ahí tendrían que poner el artículo du, je veux boire du vin. D'accord? Donc ça, c'était la faute numéro 9. Nos falta 3. Alors, je ne suis marié. Je ne suis marié. Eso falta típica de hecho, que encuentro todavía en mis niveles B1. Am, no olvidan poner el pa. En la negación en francés, lo más importante es el pa. Siempre les digo, tenemos que hacer un sándwich con el verbo. Aquí el verbo es suis, como soy, ¿no? Je suis marié, como soy casado. Entonces, para poner la negación, vamos a poner el ne antes del verbo
Y el pa después del verbo. Je ne suis pas marié. Aquí faltaba el pa. De hecho, al oral, los franceses van a omitir el ne. Cuando hablan, van a decir je suis pas marié. El no se escucha. Por eso el pas, sobre todo, no lo olviden, porque casi no se escucha. Si dicen je ne suis marié, pues podríamos pensar, a ver, si está casado o no está casado. Entonces ahí lo más importante es el pas, no lo vayan a olvidar. Y luego, je n'ai pas des enfants. Pues aquí no olvidamos el pas, pero hay otra falta. Cuando hacen la negación, el de que encontramos aquí se transforma en de. Entonces van a decir, je n'ai pas de enfant, pero esto era la falta más difícil. Si la tuvieron, si la encontraron esa, pónganme en el comentario y pueden ser muy orgullosos de ustedes. Casi creo que es una falta de nivel A2, digamos. Pero bueno, no A1, A2, ¿no? O sea, ya tienen que saberlo a este nivel. Donc, y además, como la palabra enfant empieza por vocal, el de se transforma en de apóstrofe. Entonces van a decir, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. No tengo hijos. Je n'ai pas d'enfant. En lugar de decir, je n'ai pas des enfants. Je n'ai pas de enfants. Je n'ai pas d'enfants. Es lo mismo, por ejemplo, si dicen, il y a une voiture. Como hay un coche, ¿no? Si hacen la negación, van a decir, pero no sé, casi no se ve mucho ahora que estoy escribiendo en amarillo, pero cuando se van a ver en la pantalla como azul ya lo van a ver escrito. Donc, il y a une voiture. Si hacen la negación, van a decir, il n'y a pas de voiture. Como hay un coche, no hay coche. El un se transforma en deux. Pero igualmente del plural, si dicen, il y a des voitures, como hay coches, la negación sería igual. No hay coches, il n'y a pas de voiture. Ok, el une, el un, el de. Cuando es la negación, se transforma en de. O de apóstrofe, si la palabra que sigue empieza por vocal. Espero que eso ha sido claro. Entonces, nos queda una falta. Je parle français, anglais, espagnol et un peu allemand. Pues aquí la falta está en la palabra español. En francés no tenemos la letra que llaman ñ. El sonido ñ en francés, el sonido como ñ, lo vamos a escribir la G, perdón, no la J, la G, con la N. Ese conjunto de letra en francés se pronuncia ñ, como por ejemplo en la palabra gagner, como ganar, gagner. Donc espagnol, ça s'écrit comme ça. Je parle français, anglais, espagnol et un peu allemand. ¿Vale? Pues ahora les voy a leer el texto ya corregido, limpio, y al final les voy a hacer unas recomendaciones de video si quieren mejorar como su francés. ¿Vale? Entonces quédense hasta el final. Donc bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis professeur de français et j'aime mon travail. J'ai 37 ans, j'habite au Mexique, à Mexico. J'adore la culture et la cuisine mexicaine. J'aime manger des tacos. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je suis célibataire. Je parle français, anglais, espagnol et un peu allemand. Alors, antes de pasar como a mis recomendaciones, ahora que lo estuve leyendo, como yo soy célibataire, no vayan a confundir la palabra célibataire con la palabra celibe, porque ya tuve comentarios de alumnos como que, ¿qué significa célibataire? No, pues célibataire en francés significa soltero, pero escuché que en español como celibe, como que es una persona como, ay, no sé si es como virgen o no me acuerdo bien de su explicación, como una persona que no tiene relación, ¿no? Entonces, como que igual pónganme en comentarios si tienen más la definición exacta de celibe, pero el significado en francés es diferente. Alors, aquí les pongo como unas recomendaciones de videos
como por lo general, ahí les recomiendo este video para que pues mejoran su pronunciación o también como los 15 errores más frecuentes como de los hispanohablantes, para así que mejoran y que no hagan esas faltas. Mi Instagram, mi WhatsApp y no olviden suscribirse. Pues muchas gracias, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.